Bueno, queridos patitos, vamos a hablar a propósito de Orca, la ballena asesina, porque ciertamente está la llegada de la película de verdad, a Willy, con música de el señor Michael Jackson, aquella famosa canción. Seguramente algunos estarán ya escuchando en su mente, como lo estoy haciendo yo, pues no se rehabilitó a las orcas, lo mismo que tampoco se rehabilitaron a los tiburones después de la película de Steven Spielberg de 1975, razón por la cual esta existe en esta película 1977. ¿Por qué surge? Pues por una razón bien sencilla. Un tal italiano, Dino De Laurentiis, una saga que luego ha controlado el Nápoles, si no recuerdo mal. Sí, el de Maradona y el de después, con una rica relación entre fútbol y el cine. Pues ciertamente pensó, ¡cachilimochilis! Si hay dinerico rico en la película Tiburón, ha sido el gran estreno de verano del año. Y por tanto, a la gente le interesa esto de los animales marinos. Además, el miedo que dio, el miedo que llevó a la gente de las playas a las salas de cine a ver la película de Spielberg, ese gran peliculón. Vamos a meternos en el asunto y vamos a conseguir un elenco chachipiruli para tener una película similar. Y la gente, lo mismo que acabó yendo a ver Tiburón 2 y después acabó haciendo alguien Tiburón 3 metiéndole en el rollo a Michael Caine. Dices, este vino por el cheque. Michael Caine, que luego ha hecho películas importantes, pero a veces en su carrera ha habido esa división de papeles extraordinarios con papeles que dices, aquí está para cobrar el cheque. Ay, pobrecito. Pero bueno, ciertamente la calidad de los actores está siempre ahí. Y al final, Dino de Laurentiis, que luego también tuvo su prestancia a la hora de decir, estas películas de ciencia ficción como Star Wars, con las películas del 77, del 80 y del 83, o la película aquella de Flash de 1980, esta idea de lo fantasioso, queremos hacer algo parecido. Y ahí tenemos el Dune de 1984 de David Lynch con la parte trasera de un tal Dino de Laurentiis haciendo unos esparagismos y unos cortes absolutamente irracionales. Pero eso sería otra historia de meternos en Dune, la película de 1984, que le tenemos mucho cariño en este canal. Muchísimo. Cogió a Michael Anderson, un director de cine que hizo en 1956 aquella La Vuelta al Mundo, en 80 días, que ganó el Oscar, y estaban ahí el Sir David Niven, el señor Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, y por supuesto pues tenemos otras películas como aquella Operación Crossbow con eh, Josh Pepper, que sería conocido después como Aníbal Smith, de Rick Boa. Una película que tiene bastante predicamento en este canal porque ha visto bastante gente el vídeo de Las Sandalias del Pescador 1968, aquella con Anthony Quinn, tratando de hacer del Papa Kirill, y por supuesto pues ciertamente otras como Conspiración en Berlín de 1966 con Michael Caine tratando de hacer un presunto 007, pero ciertamente La Fuga de Logan es tal vez junto a La Vuelta al Mundo en 80 días, esta Fuga de Logan de 1976, que tiene un vídeo bien rico en este canal, es tal vez la más querida por este que os habla. Pero ciertamente es un director que ha tenido evolución. Su evolución. Ya sea, hizo una adaptación en 1956 de 1984, la novela de George Orwell, y por tanto tiene varias películas que pueden ser vistas, pero aquí no sabemos si por interés o no interés se metió en el rollo después de, como digo, haber sido nominado en aquella ocasión a un Globo de Oro, Oscar,
No ganó ni otro como mejor director, pero sí lo ganó la película, La Vuelta al Mundo en 80 días. Dino De Laurentiis cogió a Ennio Morricone para la banda sonora. Normalmente es una garantía de música de calidad, pero evidentemente palidece con aquellos acordes de John Williams de la versión, llamémosle, original de Tiburón, con aquella disuasión en donde cuando aparecían los acordes de John Williams sabíamos que el tiburón estaba allí, y cuando había ausencia de música y por tanto cierto tenebrismo a la hora del miedo atávico, a la ausencia de orden sonoro, en realidad el tiburón no estaba. Por tanto, ciertamente el juego con la música era muy importante, pero es difícil llegar aún siendo un genio como Ennio Morricone, que también a veces tenía esta situación de los elementos alimenticios para su propia carrera. ¿Es una de las mejores bandas sonoras de Ennio Morricone? Posiblemente no. Ciertamente luego tenemos el asunto del reparto. En el reparto está Richard Harris, el profesor Dumbledore de la saga de Harry Potter. Lamentablemente se falleció después de la segunda, La Cámara de los Secretos. Solamente estuvo 2 películas. Luego tuvieron que sustituirle por el irlandés Michael Gambon. Pero ciertamente aquí es el líder del reparto con Capitán Nolan. Está Boderek, exuberante y sexual Boderek, y otros actores como Charlotte Rampling, Will Sampson, Keenan Wynn, Robert Carradine. ¿Será de la saga de los Carradine? Bueno, no lo sabemos, pero tampoco vamos a investigarlo, ¿no? Porque no tenemos ningún interés. ¿Para qué negarlo? Pudimos ver la película en uno de estos canales a través de Pluto TV, que, bueno, pues orcas, ballenas, tiburones, bueno, el argumento es bastante sencillo. Bastante sencillo, como es el hecho de que Rachel Bedford, interpretada por Charlotte Rampling, una bióloga dedicada al estudio de los cetáceos y amante de la vida submarina, intenta impedir que el capitán Nolan, el interpretado por Richard Harris, un pescador viudo, y toda su tripulación se dediquen a la caza de ballenas a cambio de dinero. Aquí empezaron la película con unas escenas de inicio filmadas con un tiburón capturado por Ron y Valerie Taylor, una pareja de expertos en tiburones que ya rodaron las escenas submarinas de la película de Steven Spielberg. Por tanto, ahí tenemos desde el inicio una conexión para que la gente piense un poco a semejanza de El Quijote de Avellaneda, ese apócrifo que después de la estructuración del primer Quijote, la gente tenía tanto enganche con la propuesta de Cervantes que quería más producto, quería más chicha, más contenido. Y eso se lo dio el Quijote de Avellaneda, que es purgado y risiblemente parodiado dentro del canónico segundo libro de El Quijote. Aquí nos sucede algo parecido porque evidentemente la segunda parte de Tiburón va por su lado, también con el señor Roy Scheider, con el señor Spielberg, que sorpresivamente rodó una secuela, pero ciertamente tenemos ahí la diferencia con El Quijote de Avellaneda. Aquí tratan de establecer que Orca, la ballena asesina, sea a su manera la segunda parte de Tiburón. Pero, evidentemente, hemos citado al Sheriff Brody, interpretado por Roy Scheider. Aquí no hay algo parecido que el tribote, en el fondo, había en Tiburón, de la parte institucional, con el alcalde tratando de abrir las playas, hiciera falta o no. Bueno, para él sí, porque era la etapa más importante del año, la etapa estival. Pues ciertamente el sheriff tenía un trasfondo muy rico, porque normalmente el
Y en este caso vamos a meter una película como es Los Siete Samuráis, porque como hablamos con Ricardo Ibars en un conversatorio bien interesante sobre esta película de Akira Kurosawa, aunque él en su canal tiene un vídeo todavía mejor que nuestro conversatorio, pues ciertamente hubo un desembarco en la versión estrenada en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, en donde la parte central con los campesinos se la fumigan para ganar en agilidad y hacerla una película de 2 horas cuando tiene unas 3 horas y media largas de metraje en la versión original estrenada en Japón. Y por tanto, cuando se quiere hacer una película en 1960 de los Siete Magníficos, que es el nombre con el que se estrena Los Siete Samuráis en Estados Unidos, una versión en el oeste, porque como dijimos es una película con una narrativa muy extrapolable a elementos de dificultad de construcción estatal y por tanto se meten elementos paraestatales como puedan ser los samuráis, ronins, los mercenarios en el ámbito de Estados Unidos, en el oeste, pues ciertamente no pudieron meter la parte de los campesinos en la trama, que tan importante es en la versión que Akira Kurosawa trasladó en la versión japonesa original, porque evidentemente la versión de Estados Unidos la habían eliminado, la habían purgado y por lo tanto no era posible que lo trasladaran a la versión de Los Siete Magníficos de 1960. Aquí, no habiendo ningún corte, ni un Lost in Translation, ni un misunderstanding, ni un elemento de construcción por falta de información, ese tribote se convierte en duopolio. En dos, de tres en dos. Porque tendríamos ciertamente el personaje de Rachel Bedford, que sería un émulo del personaje de Richard Dreyfuss, aquel biólogo interesado en la salvación y conocimiento de la naturaleza y que se ve metido en el asunto, en aquel caso por la caza de una especie invasiva, aun cuando en el trasfondo de la trama podemos descubrir muchos otros elementos que están inspirados y porque evidentemente estamos hablando de Steven Spielberg, que tenía un gusto por la narrativa y por trasladar una forma de que el espectador no solamente tuviera un blockbuster, sino también elementos que luego, al del tiempo, pudiera retroceder y volver a pensar en estos elementos. Aquí, el personaje del Capitán Nolan haría un reflejo tal vez del personaje de Robert Shaw, ¿no? Aquel antiguo capitán que participó en la situación del Indianapolis, en aquella película de Spielberg. Nos descubre que para hacer ciencia ficción, para hacer terror, para hacer una escena potente, poderosa, no hace falta más que 3 personas y un solo set de interior en el barco. Se te ponen los pelos de punta como Robert Shaw comenta su experiencia en el Indianapolis. La atmósfera cambia por completo. Todos estos elementos, ya sea el elemento de Richard Dreyfuss con ese trasfondo, el de Robert Shaw, que esa situación fue exacerbada entre los dos para, bueno, que tampoco se llevaban muy bien y eso era una realidad que estaba fuera de la cámara porque tenía que estar también dentro de la cámara y benefició un poco a la narrativa y a la forma de visualizar a los personajes. En esta propuesta de Dino De Laurentiis, tratando de llevar un elenco, música, director a un conjunto que trate de funcionar, tenemos esa idea de que a pesar de las protestas de Rachel, Nolan caza y mata a una ballena hembra junto a la cría que esperaba. Es decir, que tiene esa idea de el capitán Ahab, ¿no? De ir a su Moby Dick, la ballena blanca, hasta el fin de los tiempos y de los espacios para tratar de capturarla, sea como sea,
al coste que sea. Solo que la cogen y la pone en un lado del barco después de haberla capturado y por un lado era una familia. Había una hembra, sí, pero había un macho por ahí y la hembra estaba embarazada. Y se ve en una escena que alguno dirá es grotesca, como la criatura cae a cubierta desde la ubre, desde el elemento útero, cae y bueno, en parte se ve que está muerto. Y bueno, pues que el macho pues ha intentado destruir el barco y por eso el capitán Nolan dice uy, uy, qué miedo, vamos a tirar al bicho este que uy, ay, y además estamos matando a su hijo, ay, qué peligro hay aquí. Por lo tanto, intenta quitarse del medio a, dice, bajémosla. Y intentar, porque después de que piense, después de un tiempo, ya está muerta, seguía resistiendo. Seguía resistiendo y es en el momento cuando se dan cuenta, porque cae el feto a cubierta, se dan cuenta, coño, pues estaba esperando una criatura. Por lo tanto, es el momento de impacto. El impacto es el que luego servirá para que surja toda esa venganza. La venganza del tiburón. No, en este caso es una orca. Ahí estoy pensando yo. Pues ciertamente esa venganza comienza cuando, tiempo después, comienzan a sucederse los ataques indiscriminados de un macho de la misma especie. La autora está convencida de que era pareja de la hembra y padre de su cría, y que el macho empieza a vengarse de la muerte de su compañera y de su hijo, ocasionando desastres en las ciudades costeras. Nolan es quien después decide enfrentar y desafiar a la orca macho en el polo ártico junto a la doctora Bedford. En vez de hacerlo ahí, al Ártico, venga, como si esto fuera estas series como hemos tenido hace no mucho con el señor Ridley Scott, patrocinando aquella serie con una expedición británica a los Árticos, al Polo, o en la Antártida, bueno, da igual. Allí Nolan hallará la muerte en pleno enfrentamiento cuando la orca macho lo lanza de un coletazo contra un muro de hielo. Finalmente, después de cumplir su venganza, el animal se retira tristemente en busca de su propio destino. Por supuesto, esta propuesta tiene más que ver con elementos posteriores de serie B o serie Z, ligado a cetáceos, ballenas, orcas, que han ido proliferando hasta encontrarnos, por ejemplo, con elementos extraordinarios como sarnado o algo más presuntamente convencional como megalodón. Por lo tanto, ciertamente, esa espita que de alguna manera abrió tiburón, luego pues tuvo mucha prole y mucha productividad en el ámbito cinematográfico, empezando, ¿por qué no?, con esta orca ballena asesina, que como digo, es un intento de tratar de llevar adelante nosotros también queremos de ese caldero de dinero, de esos dólares, queremos llevarnos, como si esto fuera el señor... Sí, mi tesoro. Como si esto fuera el Señor de los Anillos y estuviéramos hablando de... Pero en fin, el presupuesto, hay gente que tiende a decir que es de 6 millones de dólares el presupuesto, pero otros dicen que pudo llegar a 17,5 millones cuando el box office fue de 14,7. Por lo tanto, según y cuál sea la interpretación, veríamos el hecho de que
pudo ser un éxito o un completo fracaso. Según cual sea la circunstancia, en cualquier caso, no tuvo mucho beneficio para la posteridad. Quedó como esos intentos de alguien con dinero para tratar de emular a Tiburón, pero sin acercársele incluso en lo visual. Pero para esto, evidentemente, hay que haberla visto antes y por lo tanto, para quien quiera hacer las comparaciones, le invito, dado que hay material en principio de calidad propuesto en esta cinematografía, en esta Orca Ballena Asesina, pues que le echen un ojo y puedan comparar bajo el criterio particular de cada uno, que eso es lo más importante. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti bien.